Bienvenidos a la Biblioteca Miskatónica, Juan. Cuarto capítulo. Por fin. Sí, y en este capítulo hablaremos de un caso real que parece sacado de la imaginación del autor de bestseller. Vamos a tener engaños, espionajes, abogados, secretos de Estado, honor militar, antisemitismo y dos héroes lo arriesgaron todo para que se hiciera justicia. Hoy hablamos del caso Dreyfus. En 1894, el capitán de artillería francesa Alfred Dreyfus fue condenado por alta traición, acusado de transmitir información al enemigo, por entonces el Imperio Alemán, que esto daría lugar a uno de los casos más influyentes del siglo XIX. Comenzamos entonces el 15 de octubre de 1894, por algún lado que comenzar. El capitán de artillería francés, Alfred Dreyfus, fue convocado de urgencia al Ministerio de Guerra por el general Dupaty de Clam. Este le solicitó que redactara una nota con su mano derecha vendada. Ya es raro eso. Sí, pa. Tras leer el billete, el general acusó al capitán de traidor. Dreyfus negó la acusación rotundamente y también negó la invitación de su superior de salir honorablemente de la situación. ¿Qué había hecho el general? Le había dado un revólver con una sola bala. ¿Sabes qué significa eso? Volate la tapa de los sellos. Exactamente. En los códigos militares significa exactamente eso. Te doy esta posibilidad de salir con honor de la situación. ¿Qué es lo que había sucedido? Unos meses antes, la inteligencia militar francesa había encontrado una nota de un oficial militar sin identificar que estaba pasando información secreta a la embajada alemana. Una nota en la basura, ¿no? Sí, sí. Cabe decir Importantísimo. que este documento había sido llevado a inteligencia francesa por la encargada de la limpieza en la embajada. Entonces, esto es toda una situación de... La seriedad del caso, sí. ¿no? No, pero más allá de eso hay una situación de ustedes nos están espiando. Sí, ¿y cómo saben que nos estamos espiando? Por los espías que tenemos nosotros espiándolos a ustedes. Y bueno, y acá el amigo Dreyfus cuadraba así en el perfil. Sí. Hay también una teoría que yo leí que en realidad este militar sin identificar, sí, que luego va a ser identificado, no... Sabemos quién sos. Sí, sabemos quién sos, ojito. No les resultó muy confiable a la embajada alemana, entonces tiraron ese papelito a la basura a ver qué pasaba. Entonces, si este oficial caía preso... ¿Qué pasó? Lo encontró la Kelly. Sabía que era inconfiable. Si no caía preso, sabían que en realidad estaba trabajando para los franceses. Sí, Dreyfus, digamos que tenía el perfil adecuado para ser acusado, ¿no? Pero Dreyfus fue acusado bajo el argumento que su caligrafía coincidía con la del manuscrito. En realidad después empiezan a decir que coincidía si él modificaba su letra. Como una cosa más o menos, coincidía más o menos. Es como cuando escribís en cursiva y en mayúscula. Ahí va, sí, algo de eso. Bueno, Miguel, ¿nos das un poco de contexto histórico también de lo que estaba pasando? Ahí va, un poquito en 1870, 20 años antes de este caso, había tenido lugar la conocida guerra franco-prusiana, donde Alemania resultaba vencedora, anexándose a Alsacia y Lorena y eran territorios que estaban en conflicto en ese momento y ambas reclamaban como suyos, ¿no? Exactamente. Y además, segundo punto muy importante, era que existía en la sociedad de la época un fuerte nacionalismo que iba acompañado también de un antisemitismo latente que más adelante se vería reflejado por el caso de Dreyfus. Exactamente. También está bueno recordar que durante todo el siglo XIX políticamente Francia había ido de periodos más conservadores a periodos más revolucionarios desde la Revolución Francesa. La derrota francesa en la guerra franco-prusiana hizo caer el segundo imperio francés con Napoleón III y la república se había instalado casi de pura suerte. ¿Por qué? Porque los sectores monárquicos franceses estaban divididos en tres sectores. Estaban los bonapartistas, que querían a un heredero de Napoleón Bonaparte en el trono. Después de la derrota no estaban pasando por un buen momento y se cayeron la boca. Y después estaban dos facciones más que son... bajito. Sí, exactamente, dos facciones más que son los legitimistas que dicen que tenía que estar en el trono un heredero de Luis XV, de Luis XVI no, porque se acuerdan qué pasó con Luis XVI en la Revolución Francesa. Y después y después estaban los orleanistas que decían que tenía que estar un descendiente del duque de Orleans. El duque de Orleans era la hermana menor de Luis XIV. Estrictamente hablando, los orleanistas no tenían mucho derecho al trono,
pero sí era como una rama vinculada a la Todo el monarquía. mundo quiere un pedacito Sí, ahí. pero además lo que pasaba es que era una rama vinculada a la monarquía, pero que tradicionalmente los orleanistas han tenido como una cintura política que no tenían los legitimistas. Entonces era como decimos, ponemos un rey que viene de la familia real, no sale de cualquier lado, pero que tiene un poco más de juego político que los legitimistas, que son como más a la vieja escuela. Incluso entre 1830 y 1848 gobernó un rey orleanista y había gente que decía que más o menos había marchado bastante bien las cosas en Francia en aquella época. Cuando pierde Francia la guerra franco-prusiana, el heredero legitimista era Henry, conde de Chambord. Y los orleanistas le ofrecieron un trato a los legitimistas. Les dicen los orleanistas, los diputados orleanistas, nosotros votamos por el pretendiente legitimista porque el pretendiente legitimista está viejo y no tiene herederos directos. Y uno de los herederos más cercanos, o por lo menos parientes más cercanos, ¿quién es? El pretendiente orleanista. Entonces, este es un trato donde ganamos todos. Nosotros votamos por el candidato de ustedes está viejo, se muere dentro de poco y queda después el candidato nuestro. Y todos dijeron, excelente, trato buen. Pero cuando le van a decir al conde de Chambord que estaba todo cocinado, él exige que la bandera francesa sea la antigua bandera, que era una bandera blanca con la flor de lis. Y ahí se quedan todos, no sé, porque la bandera tricolor es como ya bastante querida. No hay chance. Y él dijo, no hay chance. Si yo soy el rey, tiene que ser la bandera de Francia que yo quiero. Y ahí dijeron los tipos, bueno, lo otro que podemos hacer es, ya está medio viejo, esperar que se muera, queda el otro que tiene más juego. El tema que viejo y todo tardó 13 años más en morirse. Ni la peste lo mataba. Exactamente. Cuando pasaron 13 años, ya la gente se acostumbró a la república, ya había mayorías republicanas en el parlamento francés y, bueno, toda la idea de poner un nuevo monarca francés se enfrió bastante. Muchos políticos franceses lo llamaban hasta este conde de Chambord, medio en broma, el George Washington francés, artífice de la República Francesa. Era como, ¿quién logró la República Francesa? El rey que no quiso ser rey. Por el tema de una bandera. Hay uno en cada punto de la historia, Sí. ¿no? Y bueno, los republicanos habían llevado adelante una serie de reformas, como la secularización del Estado, que a los sectores más conservadores no les gustaban. Entonces ya había como a partir de ahí, y después vamos a ver otras cosas, como ya una bronca social de determinados grupos. Y Dreyfus era el sospechoso ideal de espionaje. No solo había nacido en Alsacia, que era como esas zonas que están en el medio de estos territorios fronterizos entre Francia y Alemania, sino que además era judío. Era judío y hablaba, ¿no? Alemán. No. Sí, porque era Alsacia. Sí, por eso, claro, Alsacia y para llevarlo a Uruguay. tenía el perfil perfecto sí. para decir, ¿fuiste o va? Para llevarlo a un tema uruguayo, por así decirlo, es como acusar a alguien, a un general, un coronel de espía que sea de Rivera y decir, además hablas portugués. Sí, claro. Era frontera, claro que era portugués. Cuadraba todo. Sí. Y además por ser judío, y digo yo que por suerte nunca hubo, por ejemplo, en el club, ¿te acordás del club, el juego de Sí. ningún personaje que fuera obviamente judío? Si no, siempre habría un tarado que diría, así arranca el juego nomás, y había tarado siempre diciendo, acuso al señor Bernstein en el banco con los protocolos de Sion. Claro. Y todo el mundo, recién empezó el juego, ¿qué Dejá pasa? jugar, siempre hay uno, igual siempre hay uno que no te deja jugar, Sí, ¿no? sí, pero imagínate si hubiera un personaje judío en el club. Que aparte te sentás recontento a jugar a algo y siempre hay uno que te pincha, ¿no? Que te pincha y luego no te deja jugar. Totalmente. Pero si se lo ve desde otro punto de vista, Alfred Dreyfus provenía de una acaudalada familia Menos mal, si no... que su interés por Pobre entrar al amigo. ejército tenía más que ver con servir a su país que en ascender socialmente. O sea, ella tenía una buena posición social, no estaba pasando tampoco por dificultades económicas y estaba casado con 2 hijos. No es el tipo de persona que suele cometer la estupidez de traicionar a su país. Por supuesto, los motivos para traicionar pueden ser muchos, pero por lo general es gente que de No repente- necesitaba en realidad. Sí, es gente que de alguna manera lo necesita por temas de plata, por temas de... Sí, más capaz en la época, ¿no? Sí. Y rápidamente Dreyfus fue juzgado culpable, un juicio a puertas cerradas, lo que era considerado una falta de garantías para la justicia francesa de aquella época. Fue encontrado culpable por unanimidad, se lo despojó de sus rangos militares, se le quitaron las insignias del uniforme y se le rompió el sable delante de todo un pelotón, ceremonia que está pensada precisamente para humillarlo. Hay como una litografía muy famosa donde hay un superior que le rompe el sable
y fue encarcelado en la cárcel de la Isla del Diablo, que se encuentra a 11 kilómetros de la costa de Guyana Francesa. Lindo nombre, ¿no? Comió de costado ahí. ¿Cómo? Sí. Lindo nombre, ¿no? La Isla del Diablo, no es como... No te vas de vacaciones. Exactamente. Seguramente que de vacaciones no te vas a ir. No suena como ese lugar. Che, Miguel, me voy de vacaciones. ¿A dónde vas, Juan? La Isla del Diablo. No, Juan, no. Sí, no, de vacaciones. Y la mayoría de la sociedad francesa en su momento festejó que este traidor fuera castigado de esa manera. No era lo que se merecía. Te voy a contar también que la Isla del Diablo aparece en una novela muy famosa que después se hizo un clásico del cine, que es Papillon. Está basada más o menos en un caso real, que fue alguien que vivió mucho tiempo. ¿De quién la película? Papillon, no me acuerdo, pero es como una película de los años 50, 60 legendaria, de esas como películas que hay que ver si te gusta la historia del cine. Y si les quieren profundizar más, está bueno verlo. Además creo que en una isla cercana había un leprosario y él se va para el leprosario, se escapa de la cárcel para irse al leprosario. Ahí se muestra bastante bien las condiciones de vida que había en esa isla, tanto en la película como en la novela. Y además, por ser un supuesto traidor, recibió un trato especial para que no se escapara. Dreyfus pasó enfermo buena parte del tiempo que estuvo allí. Dreyfus tenía permitido comunicarse con su familia por correspondencia, pero las cartas eran leídas por gente de la cárcel y se le censuraba cualquier información sobre su situación legal. Además de que, bueno, saber de que estaban espiando lo que él... Sí, si era real o no, también. Sí, pero que estaban espiando lo que él le decía a su esposa y lo que su esposa le decía. Entonces era como, no sé qué tan bueno estaba eso. Ah, sí. Nada, andar mandando imágenes medias pornetas por Sí. pobre Dreyfus, ya ni para eso le daba la fuerza. Exactamente. Contra viento y marea, el hermano de Alfred, Matthews Dreyfus, comenzó a investigar la verdad para demostrar la inocencia de su hermano, y por otro lado, la división de inteligencia militar quedó en manos del coronel Georges Picquart. Justo se dio esto. No confundir con el viejo y querido Jean-Luc, ¿no? Que bastantes alegrías nos trajo. Totalmente. Picquart encontró pruebas de que otro oficial estaba pasando información a los alemanes, el comandante Ferdinand Walsin Esterházy. Además, también destacar que acá Picquart también era un hombre que, como se puede decir, de su época, ¿no? Sí. O era también antisemita. Era antisemita. Y no tenía vergüenza de decirlo porque la gente en esa época... nacionalista y antijudío. Sí, Chao. sí. La gente no tenía vergüenza de decirlo en esa época. Lamentablemente, pero era así. O sea, era una sociedad que estaba dominada por eso. No sé. Sí. Al principio, Picquart creyó que había descubierto un nuevo espía, porque después de todo, Dreyfus era judío y los judíos son traidores. Según esta mentalidad es así. Pero a medida que fue recolectando evidencia, llegó a la conclusión de que el único espía era Esterházy. Y entre las pruebas encontradas está el hecho de que la caligrafía de Esterházy era la misma. Coincidía totalmente con la de la famosa nota que había dado inicio a todo el caso. Entonces, nunca hubo dos espías. Esterházy fue el que estuvo pasando información todo este tiempo. Es gracioso, ¿no? Que el grado de cómo encontraron la pista, ¿no? Sí, o sea, en un tachito de basura vino la doña y dijo, señor, encontré esto. Sí. Por otro lado, Matthew Dreyfus había puesto al tanto de la situación de su hermano, el senador Auguste Schröder-Ketzner, hagamos fe de que se lee así, también oriundo de Alsacia, que en aquel momento ocupaba la vicepresidencia del Senado francés. Tras mucha presión por parte de Picquart y sobre todo por el senador Schröder-Ketzner, Esterházy fue llevado frente a un tribunal militar, pero fue absuelto por falta de pruebas, y esto es un momento muy importante, Miguel. Yo creo que esto es un momento muy importante, que es acá que comienza una tradición de que la justicia militar funciona de manera muy particular, tradición de que nuestra justicia militar uruguaya es una orgullosa partícipe. Exacto. Además, lo que debe ser, ¿no? Para un grupo militar reconocer que se equivocó, ¿no? Sí. Durísimo. Sí, yo creo que humanamente está muy bueno reconocer errores. No, pero desde el punto de vista militar debe costar bastante. Sí, esta mentalidad monolítica militar les cuesta mucho. ¿Y ahora qué hacemos? Y pedir perdón. Creo que no está en el diccionario. Al poco de terminar el juicio, Auguste Schröder-Ketzner perdió la reelección por la vicepresidencia del Senado y Picquart fue transferido a Túnez, por aquel entonces era una colonia francesa, y llevaba claras instrucciones de no dar información sobre Dreyfus ni sobre Esterházy. Por no decir que lo mandaron lejos y calladito la boca. Sí, y no, más tarde después como que Por lo general, la prensa francesa vio la absolución de Esterházy como algo normal y deseable, salvo por un editorial del diario L'Aurore, firmado obviamente por su editor, Georges Clemenceau. Le sonará Clemenceau porque después sería primer ministro. Sí, Georges Clemenceau es uno de los grandes personajes de esta historia.
Durante los siguientes meses, todo parecía indicar que el caso Dreyfus había terminado. Alfred Dreyfus permanecería en la cárcel por el resto de su vida, mientras Ferdinand Esterházy quedaría impune a pesar de las contundentes pruebas en su contra. Y lo que es peor, toda esta flagrante injusticia bajo la indiferencia de la sociedad francesa. Pero aquí es donde entra en escena uno de los grandes héroes de esta historia. Y el 13 de enero de 1898, Francia amaneció con una bomba mediática. Yo acuso. Exactamente. En la portada de L'Aurore apareció la ya mítica carta abierta dirigida al presidente de Francia, Félix Faure, titulada J'accuse, yo acuso, firmada por el prestigioso escritor Émile Zola. Pero qué mancha de cieno sobre vuestro nombre, iba a decir sobre vuestro reino, puede imprimir este abominable proceso Dreyfus. Por lo pronto un consejo de guerra se atreve a absolver a Esterházy, bofetada suprema a toda verdad, a toda justicia, y no hay remedio. Francia conserva esta mancha y la historia consignará que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra presidencia. Parece mentira que con semejante acta pudiese ser condenado un hombre. Dudo que las gentes honradas pudiesen leerla sin que su alma se llene de indignación y sin que se asome a sus labios un grito de rebeldía imaginando la expiación desmesurada que sufre la víctima en la isla del diablo. Y el resultado de esta situación prodigiosa es que un hombre intachable, Picard, el único entre todos que ha cumplido con su deber, será la víctima escarnecida y castigada. ¡Oh, justicia! ¡Qué triste desconsuelo embarga el corazón! Picard es la víctima. Se lo acusa de falsario y se dice que fabricó la carta telegrama para perder a Esterházy. Pero, Dios mío, ¿por qué motivo? ¿Con qué objeto? Que indiquen una causa. Una sola. ¿Estar pagado por los judíos? Precisamente Picard es un apasionado antisemita. Verdaderamente asistimos a un espectáculo infame. Para proclamar la inocencia de los hombres cubiertos de vicios, deudas y crímenes, acusan a un hombre de vida ejemplar, y cuando un pueblo desciende a esas infamias, está próximo a corromperse y aniquilarse. Espanta la terrible claridad que arroja sobre aquel antro el asunto Dreyfus. El sacrificio humano de una infeliz, de un porco judío. Se han agitado allí la demencia y la estupidez, maquinaciones locas, prácticas de baja policía, costumbres inquisitoriales, el placer de algunos tiranos que pisotean la nación, ahogando en su garganta el grito de verdad y de justicia bajo el pretexto falso y sacrílego de razón de Estado. Señor presidente, concluyamos que ya es tiempo. Yo acuso al teniente coronel Paty de Clam como laborante, quiero suponer inconsciente del error judicial, y por haber defendido su obra nefasta 3 años después con maquinaciones descabelladas y culpables. Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del siglo. Acuso al general Villot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus y no haberlas utilizado, haciéndose por lo tanto culpable del crimen de lesa humanidad y de lesa justicia con un fin político y para salvar al Estado Mayor comprometido. Acuso al general Bois de Feu y al general Gonzeux por haberse hecho cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical, el otro por espíritu de cuerpo que hace de las oficinas de guerra una arca santa, inatacable. Acuso al general Pellier y al comandante Ravery por haber hecho una información infame, una información parcialmente monstruosa en la cual el segundo ha labrado el imperecedero monumento de su torpe audacia. Acuso a los 3 peritos calígrafos, los señores Bellon, Farinat y Couard, por sus informes engañadores y fraudulentos, a menos que un examen facultativo los declare víctimas de ceguera de los ojos y del juicio. Acuso a las oficinas de guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en Leclerc y en Le Creux de París, una campaña abominable para cubrir su falta extraviando a la opinión pública. Y por último, acuso al primer Consejo de Guerra por haber condenado a un acusado fundándose en un documento secreto y al segundo Consejo de Guerra por haber cubierto esta ilegalidad, cometiendo el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable. No ignoro que al formular estas acusaciones arrojo sobre mí los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de julio de 1881,
que se refieren a los delitos de difamación, y voluntariamente me pongo a disposición de los tribunales. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social, y el acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia. Solo un sentimiento me mueve, solo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de toda la humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma, que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero. Émile Zola, París, 13 de enero de 1898. Bueno, y después de esto, sí, imagínense, se llevó a todos caen conmigo. Exactamente, imagínense la repercusión de esto. Un escritor como Zola consideró prácticamente un monumento nacional, denunciando en la primera plana de un diario semejante caso de abuso judicial. Como dato curioso, no sé si sabías esto, Zola ejerció una curiosa influencia en Uruguay. ¿Sabes cuál? Mirá cuál. Una de sus novelas más conocidas es sobre la vida de una prostituta y se llama Naná. ¿Mirá? Bueno, para los que nos están escuchando que no sean uruguayos, Naná fue una famosa prostituta y ahora famosa madame que tiene su burdel en Punta del Este. Totalmente recomendable. Si vos decís eso, Miguel, como era de esperar, rápidamente la publicación tuvo fuertes repercusiones. Por un lado, salió un par de días después una carta de diversas personalidades como artistas y profesionales prestigiosos que secundaban a Zola en su denuncia, y este colectivo se autodenominó los intelectuales franceses. Y aquí es que surge la idea del intelectual, una persona destacada en un ámbito profesional o laboral que utilice ese prestigio para opinar sobre diversos asuntos políticos y sociales. Desde el otro bando, rápidamente Picard fue castigado y despojado de su rango militar por haber hecho pública información que era confidencial. Esa extraña manera de operar que tiene la justicia militar en muchos lugares. Zola pasó de ser un monumento a la cultura nacional francesa a ser el objeto de odio de buena parte de la ciudadanía francesa, y tuvo que empezar a utilizar guardaespaldas, lo cual era rarísimo en aquella época para un escritor. Uno de estos guardaespaldas, Henri de Grus, era también un amigo de Zola y pintor, y hizo un cuadro que es impresionante, que es Zola caminando entre toda una muchedumbre que lo quiere linchar. Enseguida Zola fue llevado a la justicia, acusado de injurias, calumnias, pero si ustedes prestaron atención a lo que compartimos de Jacques, habrán sospechado que justamente ese era el plan de Zola. ¿Y en qué consistía el plan de Zola, vos sabés, Miguel? ¿En qué consistía, Juan? Para empezar, no se había conseguido un buen abogado, sino que se había conseguido a el abogado. El mejor abogado. Sí, el segundo héroe de esta historia, Fernand Gustave Laborie. Y con esto voy a ser muy claro. Desde que empecé a leer todo esto sobre el caso Dreyfus, llegué a la conclusión de que de la misma manera que los psicólogos tienen en sus oficinas una fotografía de Freud, bueno, los abogados tendrían que tener una fotografía de Laborie, que es como el abogado. Ah, sí, fue el que pudo sacarlo el señor de los problemas. El señor abogado. Entonces Zola fue llevado a la justicia y Laborie argumentó que no podía ser calumnia si lo que él había escrito era verdad. Calumnia es mentir, pero si vos lo que está diciendo es verdad, no es calumnia. Lo que hace retomar el juicio, ¿no? Sí, en el primer juicio Zola fue condenado a cárcel y despojado de su condecoración de la Legión de Honor, pero logró ir al Reino Unido. Mientras tanto, Laborie logró anular el primer juicio por cuestiones técnicas, y en el segundo juicio demostró, de a poquito, paso a paso, que todas las afirmaciones que había hecho Zola eran ciertas y por lo tanto no era culpable. Este fallo obligó a la justicia a rever nuevamente el caso de Dreyfus. El juicio tuvo lugar en la ciudad de Rennes, donde Alfred Dreyfus fue defendido esta vez por Gustave Laborie y Edgar Demange. La opinión pública estaba dividida entre quienes veían un indignante caso de arbitrariedad judicial y por otro quienes entendían que el honor y la reputación del ejército, los Dreyfusards eran, ¿no? Los anti-Dreyfusards, estaba por encima de todo, porque después de todo tampoco es tan grave que un judío inocente estuviese preso. Para mucha gente era así, ¿no? Algo común de la época. Es importante también hacer notar que hubo un sector político conservador que encontró a través de un discurso antisemita la forma de canalizar los descontentos de la población rural. En 1898 tenía todavía un importante porcentaje de población rural, y por otro lado, como prácticamente todos los judíos vivían en las grandes ciudades, no tenía muchos contactos con ellos. El judío era como una cosa lejana que no conocía, entonces era como mucho más fácil llenarles la cabeza en contra de ellos. Además, el sector agrícola francés estaba pasando por varias dificultades. Primero, un piojo había arrasado con todos los cultivos de la vid francesas, poniendo a la industria vinícola francesa en riesgo de desaparecer.
estuvo la vid, las uvas y el vino prácticamente desaparecieron del mundo. Segundo, la invención de barcos con cámaras refrigerantes permitió importar ciertos alimentos de Estados Unidos, Argentina e incluso en menor escala de Uruguay a un precio mucho menor de lo que salía a producirlos en Francia. Por lo tanto, era como una competencia que los iba matando. Y también Francia había tenido una política de establecer colonias en África y Asia, y había quienes opinaban que los políticos franceses estaban más preocupados por lo que ocurría en las colonias que en Francia. Y finalmente hubo un escándalo de corrupción internacional que impidió que Francia construyese el Canal de Panamá, proyecto que retomarían los norteamericanos 5 años después. Había como muchas cosas que estaban caldeando un ambiente de bronca que por algún lado tenía que salir. Tenía que, y bueno, y cayó el amigo. Sí. Todo esto fue espesando un caldo de frustración y mal humor, que era lo que venía haciendo, y resultaba catártico culpar a los judíos, encontrar un malo, alguien que es culpable, y Alfred Dreyfus pasó a ser de alguna manera como el judío que iba a pagar por como dijimos al principio, tenía el perfil perfecto para decir, fuiste vos, Dreyfus. Sí, pero no solo de este caso de espionaje, sino como de toda la bronca que se venía acumulando, porque ¿quién tiene la culpa del piojo? Que estaba matando a todas las vides nadie en realidad nadie, pero la culpa la van a tener los judíos clavados. Sí, siempre. Bueno, por esta época salió una caricatura donde la primera viñeta hay una familia reunida en torno a la mesa, ¿no? Parece ser una cena de Navidad o de cumpleaños, y el patriarca de la familia dice: mejor no hablemos del caso Dreyfus. En la viñeta siguiente la mesa se volvió un campo de batalla y los familiares se están agarrando las piñas todos contra todos. A mí me gustó porque creo que resume muy bien lo que pasaba, ¿no? Era como un tema que vos no podías sacarlo en la reunión familiar porque... Imposible, como hoy en día se habla de política, de religión, moriste. Sí, sobre todo en los periodos electorales, hablar de política y... no, imposible. Porque capaz que en otro momento, en mitad de un gobierno... no pasa tanto, pero en periodo electoral, viste que... Y hoy con las redes sociales, sí. Digo, es un caos. Y había otros diarios que publicaban modelos para armar de Dreyfus para que los niños pudieran ahorcar a su propio Dreyfus. Yo quiero el mío para Navidad. Bueno, temiendo que la justicia decidiera rever su caso y haciendo caso a su militar sentido del honor, Harcy se exilió en el Reino Unido y nunca más regresó. Bueno, parece que capaz que... permiso. Se fue. Un militar, dentro de todo este ambiente caldeado, llegó a decir... Qué lindo el chumerío militar, ¿eh? Sí, qué la parió. Qué lindo. Llegó a decir lo siguiente, no me acuerdo exactamente la cita, la puse de memoria. Si Dreyfus es inocente, la justicia militar está equivocada. Si la justicia militar está equivocada, el ejército está equivocado. Si el ejército está equivocado, Francia está equivocada. Y Francia no puede estar equivocada. Qué cabecita. Bueno, sí, pero es esas cabezas cuadradas que tiene que ver con lo que decías hace un rato, ¿no? De lo difícil a veces que para ciertos grupos reconocer errores. Sí, por eso. Y pedir perdón todavía más. Y bueno, ¿y cuál fue la forma de pedirle perdón al pobre Dreyfus? Sí, vamos a llegar a eso, pero la situación político-social era tan tensa que hubo un fallido golpe de Estado y Francia estuvo al borde de la guerra civil. Estamos hablando de algo que... a ese punto. El 14 de agosto de 1899, una persona que jamás fue identificada disparó contra Gustave La Borie. Por suerte no lo pudieron matar y luego de una semana en el hospital salió nuevamente a los juzgados. Llegó a peligrar la vida de La Borie. Desde Uruguay, un prestigioso abogado siguió con mucho interés el caso Dreyfus. Escribió varios artículos en la prensa local y mantuvo amistad con Gustave La Borie por correspondencia. ¿Sabes quién era? ¿Quién era? Pedro Figari. Y de hecho una caricatura de Figari hecha por Hermenegildo Sabat en 1900 para la revista local Rojo y Negro, en la que se le toma el pelo a Figari porque va a viajar a Francia y entre otras cosas dice que va a poder conocer personalmente a La Borie. Y para marcar una diferencia, la prensa norteamericana fue mucho más partidaria de Dreyfus de lo que fueron en general los medios franceses, dando a entender que quizás en Estados Unidos no era un país tan antisemita como Francia. Como se pensaba. Sí. Bueno, pese a los enormes esfuerzos de La Borie y de Manche, Dreyfus fue hallado nuevamente culpable de espionaje, pero esta vez bajo circunstancias excepcionalmente atenuantes, y condenado a 10 años de prisión, de los cuales ya habían cumplido. Cuando se pensaban que todo había terminado, dijeron, no, para, Dreyfus. Pero dentro de todo... De algún lado, algo tenés que... Sí, pero dentro de todo este trato de cadena perpetua pasaban a ser 10 años de prisión y ella había cumplido 5. Entonces eran 5 años más, solo 5 años más. También hay que pensar que estaba podrido en ese momento, después, aparte de estar hecho bosta, porque, o sea, pasar ahí, ¿no? En la isla del diablo. Sí, pero que te digan, vas a quedarte toda tu vida en la cárcel, a que te digan, no, son solo 5 años más. Dijo, bueno, está bien, sí. O sea, le ganaron por cansancio en realidad. Este fallo no conformó a ningún bando.
Quienes sostenían la inocencia ¿a de quién va a Dreyfus, conformar? sí, le resultaba indignante que se le volviera a ser culpable, pese a todas las evidencias de que era inocente. En cambio, a los que decían que era culpable les parecía escandaloso que un espía traidor se le diera tan solo 10 años de cárcel para apaciguar a un sector de la opinión pública. Generación de cristal. Se ponen a quejarse en los medios y bueno, hay que bajarle la condena a un traidor. Se ofenden por todo. Y sí. A su vez, salió Bueno, una ley de muy amnistía. actual también, ¿no? Que Sí. se ofendan por todo. ¿Dónde? Siempre hubo gente que se ofendió por todo. Sí. A su vez se votó una ley de amnistía que perdonaba todas las irregularidades relacionadas con el caso de Dreyfus, a excepción las supuestamente cometidas por Alfred Dreyfus, lo que era una forma de tapar todos los crímenes que habían cometido quienes habían intentado culparlo. Por suerte para Dreyfus, Ya que estamos y lo culpamos de esto, lo podemos culpar de no, cosas. a él lo culpamos porque es culpable, porque cuadraba, pero a todos los que en realidad hicieron cosas ilegales para inculparlo, los perdonamos. Por suerte para Dreyfus, la situación política iba lentamente cambiando. El presidente de Francia, Félix Faure, había muerto. Pero no te pongas mal por Faure, ¿sabes cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Lo ahorcaron? ¿Qué le hicieron? No, manteniendo relaciones sexuales con su amante que era 28 años menor que él. Qué bien. Incluso hay rumores que dicen que murió mientras recibió una felatio. Decime si no es la forma más Te morís feliz, Sí, así. y no es una forma digna de morir de un presidente de Francia. Una felatio por lo que le chupaban la p. Pero es como una forma digna de morir para un señor presidente de la República Francesa. Buah, qué bien, ¿eh? El nuevo Digo, presidente- morir cualquier presidente, ¿no? Muriéndose que... Sí, pero Francia es como más. Los franceses hacen más esas cosas. O por lo menos tienen fama de hacerlas. El nuevo presidente, Émile Loubet, le ofreció a Dreyfus el perdón presidencial. Pero hay un pequeño problema con el perdón presidencial. Implica aceptar que uno es culpable. Después de todo, se perdona a alguien que es culpable. Quien no ha cometido delito no requiere perdón. Dreyfus decidió tomar una decisión pragmática y aceptar el perdón. Y sí, lo tenían bastante podrido ya. Sí, hacía 5 años que estaba está alejado de bien, su sí. familia y la estancia en la isla del diablo había afectado su salud. Claro, Así estaba- que decidió dar se por chocó terminado. más y dijo, por favor, sí, está bien. Está bien, sí, eso ¿De qué me mismo. quiere culpar? Sí, bueno, está. Esto lo distanció un poco de Laborie, Clemenceau y Picard, quienes habían defendido a capa y espada su inocencia y ahora sintieron que había capitulado sin siquiera consultarlas. ¿Qué hace, pelotudo? Sí, sintieron eso. sí. Movimos cielo y tierra por Y vos. vos decís, bueno, está bien. Y sí, con tal de salir... Pero el que se bancó los 5 años en la cárcel esa fue Dreyfus. Y sí. Y además Dreyfus era muy consciente de que él lo terminaron haciendo un signo de algo que él no era. Él era una persona que sufrió una injusticia, pero no quería ser un símbolo de nada. Él quería un mínimo de justicia y no estar preso por algo que no cometió. En 1902 la izquierda ganó las elecciones y el nuevo primer ministro permitió revisar varias injusticias cometidas por gobiernos anteriores, entre ellas el caso Dreyfus. Ese mismo año, en septiembre, Émile Zola y su esposa murieron intoxicados por monóxido de carbono debido a una chimenea tapada. Las circunstancias de la muerte se consideran sospechosos y circulan historias de que muchas personas que años después confesaron haber obstruido la chimenea de los Zola en venganza por haber ofendido públicamente a Dreyfus, pero ninguna de estas afirmaciones ha podido ser comprobada. Probablemente, ¿no? Sí, pero se ha sospechado mucho porque es realmente muy sospechoso. La prensa antidreyfusista hizo circular rumores de que Zola se suicidó cuando se le presentó una evidencia irrefutable de que Dreyfus era culpable. Lo cual en realidad no tiene mucha lógica, porque de ser así, está bien, él se mata. Pero ¿por qué matar a la esposa? Y bueno, porque estaba ahí. No, pero a ver, vamos a suponer por un... ¿Por qué matar a la esposa? Claro, A ver, no, vamos a... matás al tipo solo. No, Matás al tipo solo, a ver. no, pero yo me refiero a esto. Vamos a suponer de que lo que decía esta prensa era verdad. Y Solá le presentan las pruebas y que no hay vuelta de que Dreyfus era culpable. Y decide matarse, se mata él solo. Se pega un tiro, se envenena a él. Pero no, Claro, no hace una cosa para matar a la esposa. No, claro. Ahora, de repente alguien que andaba por las azoteas y de repente dijo, uy, le tapo la chimenea y lo mato por haber hecho esto. Ojo, Sí. la puede haber matado por error también. Sí. O sea, estaba ahí. Sí. Chau. No, pero O que- también decir, bueno, si no matamos a uno, matamos a los dos, porque si no, Sí. la mujer va a seguir rompiendo las pelotas, porque le mataron a... Sí. Bueno, fue enterrado inicialmente en el cementerio de Montmartre, un viejo conocido nuestro, ¿te acordás? Porque ahí enterraron a Lautréamont. Cierto. Sí, al principio. Al- Recibió al altos conde. honores, después de todo, era uno de los grandes escritores de la época, y entre la enorme cantidad de asistentes... Son vecinos de tumba, entonces. sí, sí, supieron serlo en su momento. En realidad no, porque no coincidieron. Estuvieron enterrados un tiempo los dos en el mismo cementerio, pero ni siquiera estuvieron enterrados a la vez en el mismo cementerio. Y entre la enorme cantidad de asistentes a
entierro de Solá estaba Alfred Dreyfus, obviamente, porque se sentía en deuda con él. Claro. Dreyfus siguió peleando por su rehabilitación y en 1906 no solo logró ser readmitido en el ejército, sino que le otorgaron el rango mayor, que era más o menos el rango que debería haber tenido Y por sí, aquel entonces, por lo menos, sí, ¿no? si su carrera no hubiese sido interrumpida. Pero en 1907 Dreyfus pasó a retiro. Un poco porque sus años en la cárcel habían hecho mella en su salud, y otro poco porque los ejércitos, para asegurarse que la estructura militar sea una pirámide, suelen tener sistemas en los que si se llega a determinada edad y no se logró cierto rango, se debe pasar a retiro. Y así se asegura que sea como Sí, que sea piramidal. piramidal, que bueno, en el ejército es como importante que sea así. En 1908 se decidió que los restos de Solá fueran transferidos al Panteón de París, que es el lugar donde están las grandes personalidades de la cultura y la historia francesa, exactamente junto a los restos de Victor Hugo y de Alexandre Dumas. Los sectores ultraconservadores franceses intentaron impedir la ceremonia. Y por supuesto, nuevamente quien estaba ahí, Alfred Dreyfus, quien esta vez recibió 2 disparos del periodista Louis Gregory. Por suerte la policía pudo detenerlo a tiempo y Dreyfus no recibió más que algunas heridas leves en el brazo. Sigue comiendo de costado. Sí, y además, sin parar, Además, esto terminó, de alguna manera, a Dreyfus lo liberaron en 1899, pero logra su rehabilitación en 1906, pero sigue estando ahí, no pasa. En 1908 hay alguien que todavía sigue tan quemado. Es que siempre queda, ¿no? El quemado que dice, no, esto no se termina. O sea, Sí, es verdad. Y bueno, en Alemania, ¿no? También. Más adelante, Sí. como lo vemos históricamente después. Sí. Por aquel entonces, el primer ministro de Francia era Georges Clemenceau, que ya habíamos hablado de él, el editor del Aurore, quien había sido la primera voz en defender públicamente a Dreyfus, y el ministro de Guerra era Georges Picard. Era como un poco de justicia en ese sentido. Exacto. Y bueno, como un poco de justicia poética, ¿no? También, sí. Como todos saben, en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Alfred Dreyfus volvió a alistarse en el ejército francés, logró el rango de teniente coronel durante la guerra y fue condecorado con la Legión de Honor, dejando en claro su valentía y el compromiso con su país. Su hijo también peleó la guerra, sirviendo al igual que su padre como oficial de artillería, y 2 sobrinos combatieron y murieron por Francia. Y quiero insistir en esto porque muchas veces ese como mito, que los judíos no tienen país, en realidad los judíos te mandan a otros a pelear, pero ellos nunca pelean. Sí. Y no solo Dreyfus peleó y fue condecorado por ser valiente en la Primera Guerra Mundial, sino que buena parte de su familia lo hizo. Exacto. Para no ser menos, Esterházy pasó el resto de sus días en el Reino Unido escribiendo artículos antisemitas hasta que murió en 1923. Y no combatió durante la Primera Guerra Mundial, que fue un momento que tanto Francia como el Reino Unido necesitaban desesperadamente personas como él que tenían experiencia militar. Y bueno. Muchos sí, el tipo creó un montón de cosas antisemitas, pero el judío fue... De la boca para afuera somos todos, ¿no? Somos todos malos, pero el judío fue y peleó. Hace un rato hablábamos que si Dreyfus hubiera decidido no pelear la Primera Guerra Mundial... Estaba en todo su derecho. Estaba en todo su derecho. Estaba en todo su derecho porque digo... Requemado después de lo que me hicieron, no peleó y estaba en todo su derecho, pero él peleó. Él dijo, yo soy un patriota y peleó. Y eso, la verdad, es para sacarse el sombrero. Sí, totalmente. Alfred Dreyfus murió por causas naturales en 1935, a los 75 años de edad. Como dato curioso, la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus, conocida por las series de televisión Seinfeld y VIP, y ahora aparece en The Falcon and Winter Soldier también. Mirá, la estoy mirando. Está lejanamente emparentada con él. Mirá. No es descendiente directo, pero creo que es como descendiente de un primo, un hermano. Mirá, qué interesante. El caso Dreyfus ha sido normalmente interpretado como un capítulo más en la larga historia del antisemitismo europeo, que viene de mucho antes y como todos sabemos no va a terminar acá. No. Se va a poner peor. Hay para rato y se pone... Sí. Se pone peor. Spoiler, se pone peor el antisemitismo en Europa. Sí. Si a ustedes les parece que el caso Dreyfus es complicado... Podríamos decir que fue gran consecuencia. Se pone peor. Después se pone peor. Unos 20... 40 años después se pone peor el antisemitismo en Europa. Pero personalmente creo que lo que es interesante es justamente no ver el vaso medio vacío, sino verlo medio lleno. Porque es la primera vez que un grupo de personas tomaron el valor de hacerle frente a esta injusticia. Y especialmente 2 héroes inmensos, enormes, Émile Zola y Gustave Le Bory, quienes pusieron en riesgo su vida. Zola posiblemente la perdió debido a esto, por defender a un hombre inocente que no conocían personalmente. Y que después además dijo, bueno, está bien, me como 10 años.
Y eran 5 en realidad. Y eran 5, bueno, pero... Y que encima, después, repito, Pero, peleó claro, la guerra. claro. Peleó la guerra. Sí, claro. Podría haberse ido, no sé, a Estados Unidos, a otro país y decir, yo ya estoy quemado, yo ya cumplí, quiero estar en paz. No solo de haber cumplido, sino de, bueno, es algo bastante jodido, ¿no? De que te digan, fuiste vos, te comés todo eso, y después te dicen, no, mirá, nos equivocamos. Pero... Nos equivocamos a medias en realidad, porque... Sí, porque al principio... Eso es como tomarte el pelo, ¿no? Sí, al principio de todo, cuando no se había descubierto nada sobre Esterhazy, que lo acusen a él no está bien. Pero, no está bien, pero digo, uno puede está decir... bien las circunstancias y no solo por decir, bueno, cuadra acá el perfil del amigo, entonces... No está bien, pero uno podría llegar hasta decir, poniéndole mucha buena fe... Vaya y pase, pero el momento que aparece el otro, que es obviamente culpable, que cuadra todo perfectito y que están todas las pruebas que es culpable, y sigue insistiendo que Dreyfus era el espía, eso sí es. Sí, solo porque era judío y está. Porque no querían dar marcha atrás con lo que ven, sí. Sí. Y es como totalmente. O sea, bueno, y después es como que dieron marcha atrás a media, ¿no? Dijeron, bueno, sí, está bien, nos equivocamos, pero te vas a comer 5 años más. Culpable de traición, pero bajo circunstancias excepcionalmente atenuantes. ¿Qué circunstancias es excepcionalmente atenuante la traición? Que te obliguen. Sí, por eso. Que te obliguen, pero ahí creo que no sos... Cuando a vos te obligan a cometer un delito porque tienen a tu, no sé, algún familiar o algo tuyo, lo tienen como medio secuestrado o algo de eso, no sos culpable. Y no, tiene que haber algo que te ampare, ¿no? En esos casos no sos culpable. Y para un militar, ser acusado de traidor es el peor delito posible. Todo por ese perfil militar también, ¿no? Que tiene, como ya habíamos dicho, que tienen los militares, así súper estricto y súper... Sí, claro, para más la traición es el peor delito posible para un militar. Un militar que es traidor no puedes confiar en él. Y en el ejército alguien que juega para el otro bando es complicado, siempre es complicadísimo. Sí, más en ese momento. Era tipo de armamento en realidad de lo que se estaba hablando también. Sí, tenía que ver con un tema de armamentos. Eran armas que eran adelantos de la época, eran adelantos tecnológicos. Sí, ¿no? es verdad, eso está bueno porque no lo habíamos mencionado, pero la información tenía que ver con que Francia está desarrollando, creo que eran determinados tipos de metralletas. Sí, cañones o metralletas, no recuerdo. Pero creo que sí que eran ametralladoras. Y decirle que Alemania supiera esos nuevos adelantos tecnológicos era complicado. Y además que Alemania era el potencial enemigo. Por todo el tema de la guerra franco-prusiana, equivocados no estaban porque después de la Primera Guerra Mundial pelearon uno contra el otro y en la Segunda Guerra Mundial tuvieron 2 rematch más. Que eso podría ser para otro tema. Yo tengo ganas en algún momento de hablar de algunas cosas de la Segunda Guerra Mundial. Interesante, hay un par de historias interesantes en la Primera Guerra Mundial. Muchísimas. En la Segunda. En todas en realidad, pero conozco un par de historias interesantes de la Segunda Guerra Mundial que quizás en algún momento las... Estaría bueno, sí. Esto ha sido el caso Dreyfus, entonces... Bueno, ahora masajearse las neuronas, porque después de este marzazo neuronal, tengo un buen descanso y... Escríbanos, suscríbanse. Y planteen algo para hablar. No sean botones. Que quieran escuchar. Y bueno, esto fue la Biblioteca Miskatónica nuevamente. Capítulo 4, el caso Dreyfus.